Uno de los indicios de que por la gracia del Señor estamos avanzando hacia la madurez cristiana es nuestra desafección y desafiliación de las cosas, los modelos y los sistemas del mundo. Sabemos que estamos avanzando hacia la madurez cristiana en la medida en la que vamos desapegándonos y desafiliándonos a las cosas, modelos y sistemas de este mundo. Cuando el Señor recién nos encuentra, estamos sumamente inmersos en las cosas de este mundo. Estamos enraizados, sumergidos en las cosas de este mundo. Tenemos nuestra mente y los afectos bien enraizados en los sistemas del mundo y aún del estado antirreligioso, que es parte de ese efecto mundano que nos tiene o procura tenernos en el mundo. Pero, como les decía, es un indicio de que por la gracia del Señor estamos avanzando hacia la madurez cristiana, el que haya entonces una desafección progresiva, una desafiliación progresiva de estas cosas de este mundo. Por ejemplo, a medida que el creyente verdadero va avanzando a la madurez cristiana, ya no es afecto a los deleites y el entretenimiento mundanos. Y aquí ya no estamos hablando de el entretenimiento pecaminoso, ese tipo de programas o situaciones que son abiertamente pecaminosas porque incurren o tratan de personajes o asuntos pecaminosos. No, aquí estamos tratando o hablando ahora de entretenimiento que podemos llamar legítimo hasta cierto punto. Que vamos creciendo hacia la madurez cristiana se muestra en que nosotros ya no nos deleitamos con afecto y nos adherimos a esas cosas del mundo. Ya no seguimos los paradigmas sociales, familiares y culturales del mundo. Cuando decimos paradigmas sociales, familiares y culturales, nos referimos a esas costumbres en las que el mundo hace todas las cosas. ¿Por qué nos vestimos así? Pues es que el mundo así se está vistiendo. ¿Por qué usamos esto? Pues es que el mundo así lo hace. ¿Por qué hablamos así? Pues es que así se dice. ¿Por qué tenemos esta forma de actuar en la familia? Pues es que todos así lo hacen. ¿Por qué celebramos tal o cual cosa? Pues es que todos así lo hacen. Así se hace en este país, así se hace en este mundo. Pero a medida que la luz va entrando en nuestras mentes y corazones, nos vamos dando cuenta de todas las formas de oscuridad que hay en todas esas costumbres. Ya no damos por buenos y correctos los sistemas del Estado antirreligioso, como el sistema político o el sistema laboral o el sistema económico o el sistema educativo, o mejor dicho, la escolarización del sistema del Estado, que como todos lo hacen así, como así crecimos, nos parece que está bien y que así debiera ser. Antes pensábamos que todo eso estaba bien y que no le hacía mal a nadie, o que simplemente no teníamos nada que decir al respecto. Pero a medida que la luz va viniendo a nuestras mentes y corazones,
vamos dándonos cuenta de cómo estas cosas se oponen a Dios, a su voluntad y a la verdad. Estábamos tan adoctrinados y moldeados en el secularismo liberal y antirreligioso que nos parecía una exageración eso de que no vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela pública. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Y de qué van a vivir? ¿Cómo que no van a estudiar? ¿Y entonces qué van a hacer? ¿Van a ser burros? No, bueno, espérenme, el hecho de que no vaya a una escuela pública no significa que no va a estudiar o que no va a aprender o que va a ser burro. Eso no tiene nada que ver, pero mi punto es, noten cómo estamos tan inmersos en ese sistema que nos parece una locura pensarnos fuera de él. Como aquel que ha trabajado tantos años en su empleo que tiene miedo de que lo corran porque piensa que el día que lo despidan no va a salir a un desierto completo, absoluto, que no hay absolutamente nada de lo que pudiera vivir en lo sucesivo. Nos sumergemos en ese sistema y ya no podemos ver más que eso. Además de que avalábamos el ateísmo del Estado también y el secularismo de todos los sistemas tan solo porque nos enseñaron a pensar en términos de separación de iglesia y Estado. Y se nos dijo, no, es que la iglesia y Estado tienen que estar separadas. Allá ellos, allá nosotros, esto es lo correcto, esto es lo normal. Nadie tiene por qué decir ni cuestionar nada al respecto. El Estado es el Estado y es secular y no tiene que tener religión ni nada de Dios. Y así lo creímos, así lo vivimos y se nos hizo totalmente natural. Por lo que todos los sistemas que se derivan del Estado entonces también son seculares, es decir, sin Dios. Y nos pareció que era razonable en alguna forma. Pero poder sacudirnos de todos estos moldes del Estado sin Dios, siendo libres ahora de ellos por la luz de la verdad, iluminando nuestros entendimientos, es un indicio de que estamos creciendo en la gracia y abandonando cada vez más el mundo y el reino de tinieblas, el mundo. Y otro de los aspectos en los que somos libres de la cautividad del pensamiento secularista, liberal del mundo, es el aspecto jurídico. ¿El aspecto jurídico? Sí, hermanos, el aspecto jurídico. Entendiendo por jurídico todo lo que atañe al derecho o se ajusta a él, como aún la Real Academia Española define. Nos enseña entonces la Escritura que los cristianos nos debemos apartar del mundo en cuanto a nuestros asuntos de jurisprudencia. Sí, hermanos, así dice el apóstol. Acompáñenme a leerlo en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 1. Primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, en el versículo 1, dice la palabra del Señor. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Hasta ahí por el momento. Observen el cuestionamiento del apóstol. ¿Osa
¿Se atreve alguno de vosotros? ¿De quiénes son vosotros? Los corintios, los cristianos. Teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿Quiénes son los injustos? Evidentemente los incrédulos, los impíos, los que no son cristianos. Dice el apóstol, ¿se atreven ustedes a que cuando hay situaciones de querellas, de dificultades los unos con los otros, se atreven a ir a los mundanos a que les resuelvan el tema? Y vamos a meditar, hermanos, en este tema en 3 partes. Primero vamos a considerar una premisa necesaria para comprender nuestro tema. En segundo lugar, vamos a ver el problema en cuestión. Y por último, vamos a considerar la ordenanza del apóstol en cuanto a estas cosas. En esta primera oportunidad solo vamos a poder ver nuestro primer y segundo encabezado por causa del tiempo. Así que vayamos a nuestro primer encabezado, que es una premisa necesaria. Leamos todo el contexto del versículo para que veamos de qué está tratando el asunto. Dice 1 Corintios 6:1. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Por tanto, si tenéis juicios de cosas de esta vida, poned para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Será así que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que hermano contra hermano va a juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis juicios entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a vuestros hermanos. Hasta allí. El apóstol, hermanos, acaba de describir una situación que se ha vuelto muy común en el evangelicalismo de nuestro tiempo, y sobre todo en los que son partidarios de ese tema del registro de las iglesias ante el Estado. Es muy común, hermanos, hoy en día que en el evangelicalismo los que se dicen ser cristianos, es decir, el ámbito protestante en este tiempo, cuando tiene un problema legal, tiende a ir al mundo. Cuando hay situaciones de jurisprudencia aún dentro de los mismos hermanos, va al mundo a que el mundo, el juez mundano, le resuelva su problema o su situación. Va y demanda al mundo. Y decimos que también esto se da entre los partidarios del registro de las iglesias ante el gobierno, porque vamos a ver un poquito más adelante cómo tan solo el sencillo razonamiento de por qué la iglesia ha de ir ante el mundo para que el mundo le resuelva sus problemas, hermanos, es contrario al espíritu de este pasaje. Es totalmente al revés y lo contrario que el apóstol nos está diciendo que debiéramos hacer.
los constantes litigios legales y hasta pleitos personales entre los que se hacen llamar cristianos son tan comunes que se ha acuñado en el evangelicalismo un proverbio evangelical que reza: nunca hagas negocios con los hermanos. ¿Han oído eso? En los lugares de donde el Señor nos sacó a nosotros se decía así: debes tener cuidado. Si vas a hacer negocios, hazlos con quien sea, menos con los hermanos. ¿Y por qué se decía eso? Muchas veces se decía, es que si lo haces con los hermanos y algo sale mal, pues entonces pues vas a salir mal con el hermano y va a haber problemas en la iglesia, etc. Otros decían que porque entre los hermanos suele siempre salir las cosas mal y que si hacemos negocios con los hermanos, nos asociamos para poner esto, para lo otro o para invertir aquí o allá, que por lo general las cosas salían mal y salían peor que con los impíos. Y bueno, pensamos que la causa de estas cosas y de estos razonamientos y de muchos ejemplos que alguien pudiera poner se debe primero a la falta de salvación entre esos litigantes, a la falta de salvación de aquellos que se enfrentan en conflictos y terminan sin querer verse ni en pintura. ¿Cómo un creyente verdadero podrá entrar en un conflicto con otro a ese grado, a ese nivel de no poder volver a verse jamás ni en pintura? Sin embargo, hermanos, debemos reconocer que el apóstol, al señalar estas cosas aquí en este texto, nos está advirtiendo que esto también podría llegar a suceder dentro de la iglesia entre los creyentes inmaduros e ignorantes de la palabra de Dios. Y hacemos la aclaración de que sucederá entre los creyentes inmaduros e ignorantes porque primero no conocerán los principios bíblicos que nos deben llevar a resolver este caso así o de esta otra forma, y también inmaduros pues no podrán sobrellevar algunas cosas que son posibles sobrellevar. Y es aquí donde referimos que se hace presente la costumbre del sistema al que estamos moldeados desde pequeños. También la ignorancia de la palabra de Dios y esa premisa axiomática de que el Estado y la iglesia deben estar separados. Y decimos la costumbre porque ya sin pensar, cuando hay una situación de esta clase, lo primero que hacemos es razonar como razonan los mundanos. Por eso decía al principio que estamos tan inmersos, cuando el Señor nos encuentra, estamos totalmente inmersos en la cultura y las costumbres y la forma en que hace todo el mundo las cosas. De tal manera que cuando vienen a surgir esta clase de cosas, lo primero que hacemos es razonar conforme a la cultura, conforme a la costumbre, conforme a la tradición, conforme a lo que todos hacen, y no nos tendemos a preguntar, bueno, ¿y tiene algo la Escritura que decirnos en cuanto a este tema? Por lo general, entonces, se piensa y se dice, tengo problemas o querellas con otro. ¿Qué se hace en esos casos? Pues vamos al juzgado. El juzgado nos tiene que resolver este conflicto. También aquí se hace presente la ignorancia, hermanos, porque no nos preguntamos si será bíblico lo que hacemos, sino que damos por hecho que la Escritura no tiene nada que enseñarnos en asuntos relacionados con el Estado, el derecho o el gobierno. Y esa es la razón por la que no nos preguntamos si será bueno o no o tal cosa, porque, ojo, nótenlo, si somos sinceros y discernimos con honestidad,
Lo que pasa es que estamos dando por hecho que la Escritura no se mete en esas cosas. Noten cómo entonces tenemos bien plantado y bien sembrado en la mente y en el corazón esa idea de iglesia-estado. Eso pertenece al Estado, eso entonces tiene que regirse conforme a las reglas, las normas y la manera en la que lo estableció el Estado, y pues tenemos que ir al Estado, seguir al Estado, lo que dijo el Estado, como dijo el Estado. Y nunca nos preguntamos, bueno, ¿y entonces, y qué dice Dios? ¿Me explico? Pero no sé si me he podido explicar. Observen cómo tenemos ya bien plantada, bien moldeada la idea de Estado acá, con sus propias leyes, sus propias cosas y todo, y tenemos que servirlo como Él dice, y religión acá. Las dos no se deben mezclar y una no tiene nada que decirle a la otra. Pero, hermanos, cuando nosotros damos por hecho que la Escritura no tiene nada que enseñar en asuntos relacionados con el Estado y con el gobierno, entonces allí debemos reconocer que hay una incredulidad. Cuando nosotros damos por hecho que la Escritura no tiene nada que decirnos sobre tal o cual tema, eso es incredulidad. ¿Por qué incredulidad? Porque primero, no estamos creyendo en la suficiencia de la Escritura. No estamos creyendo que la Escritura es suficiente para enseñarnos en todo asunto de la vida, del gobierno y de todo, hermanos. Que la Escritura es suficiente para enseñarnos en todas estas cosas concernientes a la moral, a la justicia, al derecho, a la verdad. Si todavía seguimos pensando que hay cosas que la Escritura no tiene nada que enseñarnos, entonces hay una profunda ignorancia sobre la palabra de Dios. Si todavía pensamos que hay cosas en las que la Biblia no se mete, es porque tenemos una profunda ignorancia de la enseñanza de la palabra de Dios. Es decir, que solo conocemos un 0.1% de lo que el Señor enseña. Pero si todavía hay, además de eso, si incluso hay una resistencia a aceptar que la Escritura nos regula en todo asunto de la vida, de la sociedad y del gobierno a través de sus mandamientos, de sus ordenanzas, de sus principios o de sus ejemplos implícitos o explícitos, más bien allí no hay una ignorancia, sino hay una incredulidad y rebeldía. Si cuando yo escucho que la Escritura tiene autoridad y es suficiente para regularnos en todo asunto de la vida, de la sociedad y del gobierno, y yo digo, ¿será cierto eso? No, yo creo que es que el Estado y el gobierno debe de arreglárselas y él organizarse y hacer las cosas solo. Dios, la Biblia no tiene nada que decir allí. Eso, hermanos, más que ignorancia, es más rebeldía. Porque la Escritura, ojo, a través de mandamientos, ordenanzas, principios, ejemplos y, como dice la confesión, implícitos o explícitos, nos enseña cómo debemos actuar en todas estas cosas de la vida, en la moral, en la verdad, en la justicia y en todo este campo. Para muchos, el axioma de la separación de la Iglesia y el Estado es más sólido que la Escritura misma. Para muchos, el axioma de que la Iglesia y el Estado tienen que estar separados es más sólido que lo que diga la Escritura.
Y muchos van a esgrimir eso contra la enseñanza de la Escritura. No, pero es que la iglesia debe estar separada del Estado. La iglesia no se debe meter en los asuntos del Estado. Así que, no, esto no es así. Mire que lo que está dando como fundamento más sólido que la Escritura es ese axioma de esa separación. Y no la Escritura. ¿Me explico? Porque esa filosofía de la separación de iglesia y Estado tiene que ser pasada por la palabra de Dios para verificar si es verdadera, si es correcta y si es justa. Y si no lo es, se debe desechar, porque la palabra ha de primar en todas las cosas. Pero muchas personas están más dispuestas a cuestionar la enseñanza de la Escritura que a cuestionar esa bendita separación de iglesia y Estado. Honran esos pensamientos y esas filosofías como si fuera mandamiento y están dispuestos y están muy tranquilos con vivir a la luz de esa forma de pensar. El diablo mismo, a través del Estado, nos adoctrinó a interpretar Marcos 12:7 como una separación de iglesia y Estado. ¿Qué dice Marcos 12:17? Es, para que no lo busquen, es el texto que dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y el diablo tomó ese texto y a través del Estado, es decir, el Estado toma el texto y lo interpreta, porque no han oído a los políticos, hasta a los políticos decir eso. No, lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios. ¿Y qué están queriendo decir con eso? No, lo de tu religión a tu religión. Y aquí no me vengas con asuntos de religión, aquí esto es el César, esto es el Estado, aquí no vale y lo que pienses de la religión, esto es el Estado. Y viceversa. Pero no, hermanos, la ordenanza del Señor de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, no establece la separación de la iglesia y el Estado, porque en el contexto simplemente nos enseña el cumplimiento de nuestras obligaciones para con Dios y de nuestras obligaciones legítimas para con el Estado, cuando éstas no se contravengan con la palabra de Dios. Es decir, que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando con esa expresión el cumplimiento de nuestras obligaciones para con Dios, así como el cumplimiento de nuestras obligaciones para con el Estado, siempre que las obligaciones que imponga el Estado no contravengan la palabra de Dios. ¿Y por qué hablamos de obligaciones legítimas y que éstas no contravengan la palabra de Dios? Porque las obligaciones que nos imponga el Estado no deben contravenir ninguno de los mandamientos de Dios, ninguno de los estatutos, ordenanzas y principios de la Escritura, para que como cristianos entonces podamos obedecerlos. Es decir, si el Estado alguna vez impusiera una educación antirreligiosa y opuesta a Dios, no la debemos obedecer. Bueno, pero eso ya lo impuso, ¿verdad? Miren cómo estamos. Bueno, otro ejemplo. Si el Estado impusiera que los domingos hay que ir a trabajar por fuerza, o que los domingos hay que ir a la escuela por fuerza, o que los domingos vayamos a hacer alguna actividad social, ¿han visto eso de las vías recreativas y cuánta cosa que se les ocurre que es el domingo? ¿Vamos a obedecerlo? ¿Vamos a obedecer si el Estado dice, por ejemplo, en
sistema de escolarización pública. Ahora, como pues nosotros no creemos en esas cosas de la religión, ahora vamos a poner clases también los domingos, así que todos los niños deben de venir. ¿Vamos a obedecerlo? ¿Vamos a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios? No, ¿se fijan cómo no significa eso y no aplica en eso? No, Dios está en primer lugar. Por lo que ese texto entonces no nos está enseñando la separación y los conceptos de esa separación y las implicaciones. Pero esperando que hayamos podido tener clara esta primera premisa, vamos ahora a nuestro segundo encabezado, que es, ahora sí, el problema en cuestión. Leamos nuevamente 1 Corintios capítulo 6, versículo 1, dice la palabra del Señor. ¿Osa alguno de vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Por tanto, si tenéis juicios de cosas de esta vida, poned a juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. Para vuestra vergüenza lo digo. ¿Será así que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano contra hermano va a juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis juicios entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a vuestros hermanos. Hasta allí. Como podemos observar, pues, los hermanos de la iglesia de Corinto todavía necesitaban mucha luz respecto a cómo debieran conducirse a la hora de hacer tratos o negocios con los hermanos de la iglesia, así como de cómo tratar los problemas legales o jurídicos que surgieran entre ellos de estos tratos y de estas relaciones. Había dificultades entre ellos, se asociaban entre ellos y salían algunas cosas mal, digámoslo así, pero no sabían qué hacer y iban ante los incrédulos a juicio. Es, hermanos, es un buen sentimiento que cuando estamos haciendo negocios o queremos poner un negocio o hacer una cosa así, tendamos a buscar primero a los hermanos para ayudarnos unos a otros. Eso es algo bueno. E incluso si hay un hermano tiene un negocio que necesita empleados, que los empleados sean los creyentes. Eso es algo bueno, que quiera y pueda darle prioridad a los creyentes en la fe. Pero, ¿qué pasaba? Bueno, los hermanos de Corinto empezaron a decir, no, sí, eso es bueno, hermano, pues entonces véngase y usted y yo nos asociamos. En vez de asociarme con un mundano, pues mejor me asocio con el hermano para que seamos beneficiados los creyentes. Pero luego venían algunas desavenencias y
Uno, ya nos dice el apóstol que ellos empezaban a actuar con cierta ventaja unos sobre otros. Esto ocasionaba dificultades y entonces iban ante los incrédulos a llevarles su problema y su juicio. A ver, es que yo me asocié con el hermano fulano y quedamos de esto y nomás nada. Estos hermanos de Corinto carecían de luz, ya que, como el evangelicalismo de nuestro tiempo, tenían conflictos con los hermanos de la iglesia e iban a quejarse, a pedir justicia a los tribunales de los incrédulos. Y esto, dice el apóstol, no solo era una vergüenza para la iglesia, sino que deshonraba al Señor y al evangelio. Eso no solo es una vergüenza para la iglesia, eso deshonra al Señor y al evangelio, mostrando ante los gentiles como si el evangelio que predicaban no hubiera hecho nada en realidad en sus corazones y conductas. Van los dos bien enojados a pleito, a juicio ante los mundanos, y le dicen al mundano: vengo a demandar a este. ¿Y ese quién es? Pues es mi hermano en la fe. ¿En cuál fe? Es que vamos a la misma iglesia. ¿Y qué te hizo? Me mintió, me robó, esto y lo otro. ¿Y ese hermano? Sí, es el hermano de la iglesia. ¿Y esa es la iglesia a la que me invitaste? Sí. ¿Sí me explico? No solo es una vergüenza para la iglesia, sino que esto es deshonrar al Señor y deshonrar el evangelio. Dice en ese sentido el pastor puritano Matthew Henry, dice: llevaron el asunto ante los magistrados paganos, acudieron a la justicia de los injustos, no ante los santos. Esto tendió mucho al reproche del cristianismo. Publicaba a la vez su insensatez y su falta de paz, mientras que ellos pretendían ser hijos de la sabiduría y los seguidores del Cordero manso y humilde, Jesús, el príncipe de paz. Nótese, los cristianos no deben atreverse a hacer nada que tienda al oprobio del nombre del Señor y su profesión como cristianos. Termina la cita. Miren lo que nos dice este pastor puritano, hermanos. Como los que decimos ser los hijos de la sabiduría, los que somos los seguidores del Cordero manso y humilde, vamos embravecidos ante los tribunales contra el hermano que también dice ser manso y humilde. ¿No es esto una gran paradoja? No solo no tiene sentido, sino esto también mancha el testimonio y la profesión de los cristianos y deshonra al Señor y al evangelio. Pues, luego, ¿cómo le vamos a hablar del evangelio al juez? ¿Cómo le vamos a decir al juez o a todos los que estuvieron involucrados: mire, venga a Cristo, arrepiéntase, Él va a transformar su vida? Sí, como transformó la tuya, ¿verdad? ¿Me explico? Asimismo, observen lo que el apóstol está diciendo aquí. Noten que él no insinúa, sino dice claramente que es un atrevimiento. En el verso 1. Es un atrevimiento, es una osadía. Es decir, él está diciendo, es una falta de respeto, es una falta de decoro,
es una falta de prudencia, es una falta de juicio, es más, es una ofensa ir ante los incrédulos a que juzguen nuestros conflictos, como si ellos fueran los justos y como si ellos fueran los que tienen la sabiduría de Dios y como si ellos tuvieran la autoridad para juzgar sobre las cosas de la iglesia. Y por eso dice el apóstol, y luego ustedes no saben que los cristianos van a juzgar aún a los ángeles. ¿No saben que los cristianos van a juzgar al mundo y aún a los ángeles? ¿Qué les pasa? ¿Cómo se les ocurre ir a los mundanos? Y ahí, noten la ironía. ¿Cómo se les ocurre ir a pedirle justicia a los injustos? ¿Qué les pasa? Dice el apóstol. Es una vergüenza, está queriendo decir el apóstol en el verso 5. De hecho, en el verso 5 lo dice, miren. Es una vergüenza, porque el verso 5 dice, para vergüenza vuestra lo digo. Está diciendo, esto es una vergüenza. Es una vergüenza no solo que hayan de ventilar nuestros asuntos ante los impíos, sino aún más que los perversos, los dominados por sus pasiones y sus perversidades, esos vengan y nos digan a los santos lo que es justo y lo que es bueno. ¡Qué cosa tan sorprendente! ¿No les parece? ¿No están de acuerdo con el apóstol en que es una vergüenza? Es una vergüenza que vayan con sus problemas, con sus asuntos, con sus conflictos ante los que la Escritura dice que tienen una mente contaminada, una mente entenebrecida, que son dominados por sus pasiones, andan en perversidades. Y nosotros vayamos, los santos vayan a los perversos a pedirles justicia. Es una vergüenza. ¿No hace arder eso nuestros corazones? Es una vergüenza, dice el apóstol, que diciéndoles nosotros a ellos que por medio de la palabra que están corrompidos y que están condenados, diciéndoles por medio de la Escritura que no tienen capacidad alguna para acercarse a Dios, diciéndoles nosotros por la Escritura que están muertos a toda buena obra, y luego vayamos a pedirles consejo y vayamos a pedirles justicia para resolver nuestros problemas. ¡Qué vergüenza! ¿No les parece? Es lo que el apóstol está diciendo. Debería darles vergüenza, dice, que hagan una cosa así. Es una vergüenza, dice el apóstol, que los hijos de luz acudan a las tinieblas para resolver sus conflictos y situaciones jurídicas. ¿Pero por qué van? Por eso decíamos hace un rato. Por costumbre, por ignorancia, nunca se preguntaron qué dice la Escritura. Y por esa forma de pensar de que el Estado, la iglesia no tiene nada que decir en esto, eso lo tiene que arreglar el Estado. ¿Eso lo tiene que arreglar el Estado? Dice el apóstol, no. ¿No saben que ustedes van a juzgar al Estado y a todo el mundo y hasta los ángeles mismos que cayeron? ¿Qué les pasa? Dice el apóstol.
Hace algunos años sucedió allá en Guadalajara que el pastor de cierta iglesia bautista falleció sin que hubiera designado otro que lo sucediera en el oficio. Eso por la tradición evangelical en donde solo se tiene un pastor y no se cree en la doctrina bíblica de la pluralidad pastoral. En esta iglesia bautista, que era de corte arminiano, tenían pues entonces un pastor y él pues envejeció, falleció, no había nadie en su lugar y entonces una vez fallecido, la pregunta fue, ¿y quién va a ser el siguiente pastor? Y entonces comenzaron las facciones. Se levantó uno y dijo, no, a mí me había dicho es el pastor en vida que me iba a dejar a mí. Y otro, no, ¿cómo? No, este otro es el que se debe quedar. Y se armó el conflicto. En grande, hermanos, en grande, al punto que el que decía que el pastor anterior lo había designado, se quedó a vivir allí en el lugar. Son de estas congregaciones donde tienen lo que llaman casa pastoral. Y digo entre comillas porque, hermanos, eso es... Bueno, se atrincheró allí y dijo, aquí no me sacan. Se armó un escándalo, hermanos, ¿y qué creen que hicieron ellos? Ahí van con los mundanos a juicio. Es que ya nos registramos como AR, ¿qué podemos hacer? No tenemos ayuda de ninguna forma, no tenemos nada que nos defienda, ni Biblia tenemos seguramente, y por eso vamos entonces a los incrédulos. Y ahí van a juicio con los incrédulos. A meter demanda contra el hombre que está ahí, y ahí el juez, a ver qué pasó. No, pues es que el ministro, el predicador fulano se quiere quedar con la iglesia. ¿Cómo? Sí. Ay, esos de ahí de con ustedes y que predican de la Biblia y que predican que el evangelio y que dicen que nosotros somos los que estamos mal. Sí, pues sí. Ah, mira. Y esa era la iglesia donde me estabas invitando a que fuera. Pues sí, pues sí. Ah, bueno. Y ahí están los mundanos, según esto, tratando de hacer justicia en esa situación. Y aunque muchos argumentan que esta es la clase de casos por la que es necesario el registro ante el gobierno, la AR, en realidad, hermanos, eso es exactamente lo que está condenando el apóstol. ¿Se dan cuenta? Es decir, cuando ustedes les preguntan a muchas congregaciones, ¿por qué quieren ir a registrarse ante la AR? Es que eso nos da muchos derechos. Ahora tenemos personalidad jurídica y podemos deducir impuestos. Podemos ahora tenemos este derecho, el otro. Y si llega a haber conflictos entre nosotros, le podemos hablar a la policía. Y si llega a haber conflictos aquí, podemos recurrir al gobierno para que nos defienda. Y cosas así. Pero no es exactamente lo que el apóstol Pablo está condenando aquí. Que cuando tengamos conflictos, vamos entonces con los incrédulos. Noten entonces cómo la motivación, en este caso de algunos, sobre el tema del registro entre la AR para que el gobierno pueda intervenir es totalmente opuesto a lo que dice el texto. Es totalmente opuesto a lo que dice el apóstol. No, el gobierno no debe intervenir.
en ese sentido. De manera que lejos de procurar un registro ante el gobierno para así poder contar con el respaldo del Estado impío, es ir en contra de lo que este texto nos está enseñando. Lo que este texto nos está enseñando es que es la Iglesia la que, con la luz de la Escritura, la sabiduría de lo alto, tiene el mandamiento y la autoridad de parte de Dios para juzgar sus propios asuntos y controversias. La Iglesia del Dios viviente, con la luz de la Escritura y la sabiduría de lo alto, tiene el mandamiento y la autoridad de parte de Dios para juzgar sus propios asuntos y controversias sin recurrir a los mundanos para esto. ¿Cómo es esto? ¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, vamos a responder esa pregunta en el tercer encabezado en la próxima predicación. Oremos al Señor.